Muy buen día. En el día de hoy les venimos a presentar el video de razonamiento cuantitativo. Junto con mis compañeras Dana Bedoya, Karen Rincón, Geraldine Ortiz Cubides y quien les habla Valentina Urbano. Somos estudiantes de bacteriología y laboratorio clínico de tercer semestre. Como introducción, uno de los elementos principales para la comprensión y participación en el desarrollo científico es la psicología, como lo que es considerado actualmente razonamiento cuantitativo. Es de suma importancia la toma de decisiones a partir de información cuantitativa acerca de un experimento u observación. Cabe recalcar que el razonamiento cuantitativo es la capacidad que se tiene para poder interpretar diferentes situaciones, ya sean numéricas o no numéricas, siendo resueltas de una manera lógica, sin dejar de lado que esto es una herramienta que ha sido utilizada a través de la historia de la humanidad, desde la antigua Roma, los mayas, entre otros, hasta nuestros días. Les hablaré de los objetivos que tenemos con este video. En general es identificar la importancia y el concepto de razonamiento cuantitativo, asimismo también poder analizar las diferentes aplicaciones que este tiene. En el específico tenemos tres. El primero es estudiar los conceptos que se trabajan en razonamiento cuantitativo. El segundo es que por medio de situaciones y diversos ejemplos se puedan afianzar estos conocimientos de razonamiento cuantitativo. Y el tercero, tenemos como objetivo específico, es por medio de esta presentación a las personas que lo estén viendo, facilitar el análisis y también afianzar diversos conceptos que venimos conociendo y que venimos trabajando desde nuestra vida universitaria y estudiantil. Bueno, yo les voy a hablar sobre elementos básicos de la geometría plana y analítica. Para comenzar, existen cuatro elementos básicos en la geometría. El primer elemento no definido de la geometría euclidiana es el punto. El punto se representa gráficamente como un círculo pequeño, como lo podemos observar aquí. Este punto se representa con una letra mayúscula encima del punto. Entonces, podemos encontrar diferentes ejemplos del punto. Podemos encontrar el punto L, el punto B, el punto G, el punto M y el punto D. El segundo elemento no definido de la geometría euclidiana es la recta. En la recta podemos encontrar dos definiciones. La primera definición de la recta es que es un conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente, como lo podemos observar acá. La recta puede ser la unión de muchos puntos. Cuando encontramos muchos puntos, la recta se puede definir o se puede representar con una M minúscula, con una letra minúscula. En este caso es la M. Otra de las definiciones de recta es que es la unión de dos puntos, como lo podemos observar acá. Entonces podemos observar que hay un punto A y hay un punto B, y esto forma una recta. En este caso se puede nombrar la recta con las letras en mayúscula de los dos puntos y una línea encima, A, B y la línea encima. La recta tiene tres características principales. La primera es que es continua, es decir, no tiene huecos. La segunda característica es que es infinita. ¿Por qué? Porque no tiene ni un principio ni un final. Y la tercera característica es que sus dos puntos sus dos o más puntos están alineados en una misma dirección, como lo podemos observar acá. El tercer elemento no definido de la geometría euclidiana es el plano. El plano se entiende como una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente. El plano puede estar formado por cuatro lados o más. Este se caracteriza porque tiene dos dimensiones, una dimensión longitudinal y una anchura. El plano se representa geométricamente con letras en mayúscula, como lo pueden ver acá, aunque también se representa con letras griegas en minúscula, como el alfa, el beta y el gamma. El plano, además de eso, en este se pueden unir diferentes puntos y diferentes líneas. Al igual que la recta, el plano tiene tres características importantes. La primera característica es que es continua, es decir, no tiene huecos. La segunda característica es que es infinita, es decir, no es ilimitada. Ya no puede ser la unión de 4, 5, 6 o más puntos.
y igualmente de las mismas rectas. Y la tercera característica es que el plano se representa porque es liso, no tiene coberturas, no tiene curvas, ni nada de eso. Otros ejemplos que podemos encontrar del plano es, por ejemplo, la cobertura de un escritorio. Entonces, esta representa un plano. También la mesa de un vidrio, la mesa de un comedor o figuras como esta, un cuadrado, pueden representar un plano. Bueno, el cuarto y último elemento básico de la geometría euclidiana es el espacio. El espacio, bueno, se dice que cuando un plano se mueve o cambia su posición, a esa posición, a ese cambio se le denomina espacio. En el espacio se pueden encontrar infinitos puntos, infinitas líneas e infinitos planos. Entonces, por ejemplo, acá el cuadro o este plano que representa un cuadrado puede cambiar de posición al lado derecho y eso se considera un espacio, es el movimiento que hace el espacio, es como el lugar donde se cambia el plano de dirección. En segundo lugar, les voy a hablar sobre los elementos básicos en la geometría analítica. Esto se dice que nos obtiene un mayor entendimiento debido a que la mayoría de los teoremas geométricos planos utilizan la geometría analítica con el fin de poner o ubicar la figura en un plano cartesiano por medio de unas coordenadas. Entonces, como podemos observar acá, se dice que cuando se encuentran dos coordenadas o dos puntos, se denomina trazado de un punto. Esto se hace en un plano cartesiano, como lo podemos observar acá, y en primer lugar se pone la abscisa, que representa la X, y en segundo lugar la ordenada, que representa la Y. Bueno, entonces como podemos observar acá, cuando se localiza un punto en el plano cartesiano se llama trazado de un punto. Entonces acá hay un trazado de un punto. ¿Por qué? Porque nos dan una Q. Dice, una Q representa menos 1,2. Entonces, en primer lugar, en el plano cartesiano se ubica la abscisa, que es la X, y la ordenada, que es la Y. Entonces, en el trazado de este punto encontramos como menos 1, que es considerado la abscisa, y como 2, la ordenada, que es la Y. Al ubicarnos en el plano comenzamos con la abscisa, la X. Entonces miramos en el plano cartesiano, este representaría la X, y la línea vertical, la Y. Entonces nos dice menos 1. Entonces acá está el menos 1 y después nos dicen 2. Entonces, al unir este trazado de punto, nos da una coordenada. El segundo elemento de la geometría analítica es la recta. La recta es considerada como una línea recta y analíticamente esta está formada por una ecuación lineal de primer grado con dos variables. Para que la línea recta quede completamente definida tiene que tener dos condiciones. La primera condición es que se debe conocer dos de sus puntos y la segunda condición es que se debe conocer un punto y su dirección. Acá podemos observar la ecuación de la línea recta de primer grado, que es AX más BY más C igual a 0. Y desde ahí se pueden partir diferentes ejercicios y conocer, por ejemplo, al graficar en un plano cartesiano, la línea recta. El tercero y último elemento de la geometría analítica es el plano. El plano se considera una representación en la forma de ubicar puntos en el espacio, o también es otra representación gráfica donde se puede diferenciar ya sea una superficie, una figura, un plano, un área, entre otros elementos o entre otras figuras geométricas, y estas son de forma bidimensional. Acá les traje un ejemplo. En el ejemplo, en primer lugar, se hace el plano cartesiano como lo vimos acá, y acá podemos encontrar diferentes coordenadas, las cuales representan, como lo dije anteriormente, el cruce de un punto. Entonces, sabiendo que
La línea horizontal del plano es considerada la X, la abscisa, y la línea vertical del plano, la ordenada, la Y. Para eso, entonces tenemos estas coordenadas. Dice que la A es 3,3. Acá podemos observar que son positivos. Entonces, buscamos primero la X, el 3. Y ahora buscamos la Y en el 3. Al encontrarlos, unimos unimos el punto y este punto es denominado A y siempre es con una letra mayúscula. La segunda coordenada que representa la B es menos 3,3. Entonces la X sería la menos 3, entonces la ponemos acá y la Y sería la 3 positiva. Entonces hacemos el cruce para unir el punto que representa la coordenada y esto se representaría como la B mayúscula. La tercera coordenada que tenemos es menos 3, menos 3. Ahí podemos observar que tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Entonces se mira en el plano, entonces buscamos menos 3, X y menos 3, Y, se une el punto y eso representa con una letra mayúscula que es la C. La cuarta y última coordenada es 3, menos 3. Entonces, la abscisa, o sea, la X, que es la 3, es positiva, y la menos 3, que es la ordenada, es la Y, y esta es negativa. Unimos de nuevo, tomamos el punto, el cruce de los puntos, y se representa como la B mayúscula. Como podemos observar, acá se formó un cuadrado. Y esto en la geometría analítica se denomina como un cuadrado. Y con esto podemos hallar diferentes elementos de la geometría como el área, el perímetro y hallar diferentes ecuaciones. Bueno, pues ahora les voy a hablar acerca del área y el volumen de las figuras planas, pero voy a dar inicio con el área, teniendo en cuenta que el área es la medida de la región o superficie encerrada en una figura. Esto lo podemos encontrar como centímetro cuadrado, decímetro cuadrado o metro cuadrado. Les voy a mostrar acerca del triángulo. El triángulo tiene una fórmula que su área es igual a la base por altura sobre 2, donde el área del triángulo se va a tomar en esta línea que se encuentra acá punteada, simbolizándose con una H, y la base va a ser la que está representada en este lado. Encontramos el paralelogramo, donde su fórmula es área igual a base por altura, siendo su base esta de acá y siendo su altura la región que se encuentra punteada. Seguido a esto está el cuadrilátero, donde su fórmula es área igual a base por altura, donde su altura es esta del costado y su base es la que encontramos en la parte inferior. También encontramos el cuadrado, donde su fórmula es área igual a lado por lado, lo que esto da como resultado lado al cuadrado. Y acá se multiplica este lado por este lado o este lado por este lado, ya que como es un cuadrado va a tener las mismas medidas y el resultado no va a variar. Pues ahora encontramos las diferentes fórmulas de los volúmenes de las figuras planas, donde encontramos el prisma rectangular, que es volumen igual a lado por base por altura, el cubo, que es igual a área al cubo, el cilindro es igual a pi por radio al cubo por altura, el prisma es igual a volumen por b por h, la esfera es igual a 4/3 por pi por radio al cubo, la pirámide es igual a 1/3 por b por h, el cono circular es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado y por altura. Y por último encontramos el tetraedro, que es igual a volumen, área al cubo sobre 6 por raíz de 2. Como ejemplo acerca del área vamos a encontrar un triángulo, un cuadrado y un cuadrilátero, que en este caso es un rectángulo. En el triángulo, su fórmula como es base por altura sobre 2, lo que hacemos es multiplicar su base, que en este caso es 5 centímetros, por su altura, que es esta que está punteada acá, y esto lo vamos a dividir en 2, donde va a dar como resultado 15 centímetros al cuadrado.
Encontramos un cuadrado donde cada uno de sus lados mide 4 centímetros. ¿Qué hacemos acá? Acá multiplicamos lado por lado. Esto nos va a dar un resultado al cuadrado. Toda el área se debe dar en cuadrados. Entonces, 4 por 4 da 16. Entonces, este es el área del cuadrado. Por último, encontramos el rectángulo, que el rectángulo es base por altura. En este caso, siendo su base 8 centímetros y su altura 3 centímetros. Lo que pasa, al multiplicar 8 por 3 nos va a dar un resultado de 24 centímetros al cuadrado. Bueno, ahora encontramos el volumen. El primer ejercicio nos dice, el volumen de un cubo es encontrado al elevar al cubo a la longitud de uno de sus lados. Entonces tenemos que volumen es igual a área al cubo, que esta es la fórmula del cubo. Entonces, volumen va a ser igual a 10 al cubo y esto lo que nos da es un resultado de 1000 metros al cubo. En el segundo ejercicio tenemos un cilindro, tiene base con radio de 5 metros y una altura de 6 metros. ¿Cuál es el volumen? Entonces podemos reconocer que el radio es igual a 5 y la altura es igual a 6. Entonces, usando la fórmula del volumen, con estas dimensiones tenemos que volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces reemplazamos. Volumen es igual a pi por 5 al cuadrado por 6. Entonces a multiplicar 5 por 5 nos da 25 y bajamos el 6 de la misma manera. Y todo esto nos va a dar un resultado de 471,2 metros al cubo. Bueno, ahora les hablaré de la función y el plano cartesiano. Iniciaré hablando de la función para posteriormente dar a conocer qué es un plano cartesiano. Bueno, la función es una correspondencia que liga dos variables numéricas que habitualmente llamamos y conocemos como x y y, en donde, como respectivamente las mencioné, x es denominada la variable independiente y y es denominada la variable dependiente. Para esta función se tiene en cuenta la que observamos en el tablero, que es f entre paréntesis x igual a y. Tenemos que recordar que la x se grafica en el plano cartesiano en el eje horizontal. Quiere decir, son abscisas. Y las variables y se grafican en el eje vertical, quiere decir que son ordenadas. Por ende, para graficar en el plano cartesiano se deben tener las dos variables para conocer la coordenada. Una cosa que es importante es que gracias a esta función que estamos observando en el tablero, es posible obtener de una variable independiente, o sea, de solo tener la x, podemos hallar la variable dependiente, que es la y. En este caso, en esta función, la x es denominada también dominio y la y contradominio. Para ello, les mostraré la primera tabla que podemos ver acá, que tenemos la misma fórmula, pero ya reemplazando, en donde reemplazamos x en 1, 2, y 3 en 2, 3 y 4, y y la reemplazamos siempre por 3x. El dominio, como les decía, hace referencia a x, o la variable independiente. Entonces acá tenemos lo mismo, 2, 3 y 4, pero ya el contradominio es la operación que se da entre estos dos, entre el 2 y el 3, para conocer la y. Por esto, acá 2 por 3, 6, 3 por 3, 9 y 4 por 3, 12. Así es como podemos identificar que a partir del dominio, o sea, de la variable independiente x, se puede relacionar, se puede identificar el contradominio, que es la dependiente, que en este caso es la variable y. Ya teniendo las variables x y y, otro ejemplo es cuando ya no las da el ejercicio, que digamos es para armar la coordenada, se necesita, entonces, como podemos observar acá en la segunda tabla, tenemos los valores de x y y. Siempre es importante que para armar una coordenada, primero son una coma y después los valores de y. Por esta razón, acá observamos que en el valor de x nos dan 2, coma, y el valor de y nos dan 3. Así es como se debe graficar la coordenada en el plano cartesiano, en donde x es en el horizontal, en el eje horizontal, y y en el eje vertical. Ahora hablaremos del plano cartesiano.
Bueno, ya teniendo en cuenta el objetivo de la función y para qué se utiliza para graficar en el plano cartesiano, ahora vamos a conocer un poco de qué es el plano cartesiano y cómo es que se grafica las diferentes coordenadas que se obtienen de las variables y, x y y. Bueno, entonces el plano cartesiano es un sistema de coordenadas bidimensional que se corta, está caracterizado por un corte que es llamado el punto de origen. Está compuesto por dos ejes, como podemos ver acá, el eje Y y el eje X. De igual manera, este está dividido por 4 cuadrantes, que lo podemos observar acá. El cuadrante 1, que están los números positivos en X y los números positivos en Y. Está el cuadrante 2, que están los números negativos en X y positivos en Y. Está el cuadrante 3, que están tanto negativos en Y como negativos en X. Y por último está el cuadrante 4, que están positivos en X y negativos en Y. Por lo anterior, cabe resaltar que en el plano cartesiano se pueden, como les decía cuando hablamos de funciones, se pueden graficar las diferentes coordenadas que se obtienen a partir de estas dos funciones. Por ende, acá tenemos un ejemplo que cuando se grafica en el eje X y en el eje Y hay un punto P, que es donde se cruzan estas dos coordenadas, quiere decir donde es la coordenada correcta. Digamos, acá podemos ver que quiere decir que X coordenada y Y coordenada se ubica acá y el punto P lo podemos observar en esta. Teniendo en cuenta lo anterior, ya como conocimos los diferentes cuadrantes, el eje Y, el eje X, el eje Y y el eje X, y cómo se llama cuando se grafica una coordenada, ahorita les hablaré de las diferentes características que tienen los planos cartesianos. El primero es que en el primer cuadrante, o sea esto, en los dos ejes se encuentran positivos. Otra de las cosas, porque digamos en el cuadrante 3 los dos ejes se encuentran negativos. Otra de las cosas es que se debe dejar igual de distancia entre los números que se van a colocar en el plano cartesiano. Siempre debe ir marcado el eje Y y el eje X, y los números deben ser muy claros y llevar una secuencia clara también. Ahora, para afianzar más el conocimiento, les vendré a explicar 3 ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio nos dicen que se debe hallar la gráfica en donde se representen estas 3 coordenadas. Bueno, entonces la coordenada A dice que en el eje X debe ir menos 3, entonces quiere decir acá, menos 3 acá, y en el eje Y 1, entonces miren, menos 3x, Y1 quedaría acá. Esto sería conocido como la coordenada A. Luego tenemos la coordenada B, que dice que en el eje X debe ir 2 y en el eje Y debe ir 4. Entonces quiere decir acá. Acá está la coordenada B. Y en la coordenada C dice que X debe ser 5 y Y 1. Entonces 5 y 1 debe estar acá. Esta es la coordenada C. Estas fueron las 3 coordenadas que se logró hallar y se lograron graficar en el plano cartesiano. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio que dice que un carro condujo, el conductor de un carro anotó estas 3 coordenadas en su camino, en su viaje a Venezuela. Entonces, tenemos en el eje X, acuérdense que primero va X y después Y. En el eje X2 se puede graficar así como les mostré ahorita, solo con puntos o con las rayitas. En el X2, en el Y1, entonces sería acá y acá sería el punto. Esto sería como A. Luego está 4, 3, serían 4 y sería 3 acá. Igualmente se puede hacer con rayitas. B. Y el C, 5, 3 acá. Menos 5, 3 sería acá. Este sería C. Así
Así también se puede graficar las diferentes coordenadas que anotó el conductor hacia su camino, hacia su viaje a Venezuela. De tarea tenemos esta, que sería igual. Graficaríamos de igual manera, teniendo en cuenta los ejes. De 1,5 sería 1, 5, acá vamos a verificar solo con puntos. A, la B sería menos 2, 5, menos 2, 5 positivo, acá B, y la C, 3, 4, entonces sería acá la C. Esta es la representación del tercer punto. Así es como podemos graficar las coordenadas en el plano cartesiano. Bueno, voy a hablar un poco sobre la línea recta. Una recta es una línea o sucesión de puntos que están ubicados en la misma dirección, de manera que no tiene ni ángulos ni curvas, y además esta recta no tiene principio ni fin, por lo tanto no se ve delimitada por algún punto. Como podemos observar, la recta es una línea o sucesión de puntos imaginarios, donde como no está limitada, crece la línea tanto en los infinitos positivos como hacia los infinitos negativos. Entre los modelos que podemos encontrar de la recta está la semirrecta. Esta semirrecta es cada una de las partes que aparecen en la línea recta cuando las dividimos por un punto. Como podemos observar, esta es una línea recta en la que ubicamos el punto que denominamos como A. A partir de ese punto, la línea, pues la característica que tiene esta semirrecta es de que a partir de este punto de origen, la línea crece tanto para un lado como para el otro. Otro de los modelos que encontramos es el segmento de recta. En este segmento de recta partimos de una línea recta en la que ubicamos dos puntos que denominamos como A y B. Esta porción se le denomina segmento AB, puesto que se ve delimitada por los puntos A, B. La característica de este segmento es de que, como se ven delimitadas por estos puntos, la recta no puede crecer ni hacia un lado ni hacia el otro. La fórmula general de la línea recta es y igual a b más mx, donde encontramos variables y constantes. Las variables son la x y y, que por lo general son las últimas letras del alfabeto, y la x es independiente en el plano cartesiano y la y es dependiente. También encontramos las constantes, donde p es igual a, pues es la ordenada en el origen, es el punto de intersección con el eje y esta constante b la podemos observar en el plano cartesiano que vamos a mostrar a continuación. Y por último está la constante m, donde es la pendiente. Por lo general, en estas constantes se usan las primeras letras del alfabeto hasta la mitad. Una de las características que tiene esta ecuación es que tiene primer grado, es de primer grado. ¿Qué significa esto? Que el exponente de la x es igual a 1. Si fuera un exponente 2, sería una ración de segundo grado y así sucesivamente. A continuación, voy a hablar, va a ser un ejercicio en el que vamos a demostrar cómo se implementa esta ecuación tanto en el plano como en los valores que se pueden obtener de ella. La de la línea recta es y igual a b más mx, donde encontramos variables y constantes. Las variables son la x y y, que por lo general son las últimas letras del alfabeto, y la x es independiente en el plano cartesiano y la y es dependiente. También encontramos las constantes, donde p es igual a, pues es la ordenada en el origen, es el punto de intersección con el eje y esta constante b la podemos observar en el plano cartesiano que vamos a mostrar a continuación. Y por último está la constante m, donde es la pendiente. Por lo general, en estas constantes se usan las primeras letras del alfabeto hasta la mitad. Una de las características que tiene esta ecuación es que tiene primer grado, es de primer grado. ¿Qué significa esto? Que el exponente de la x es igual a 1. Si fuera un exponente 2, sería una ración de segundo grado y así sucesivamente. A continuación, voy a hablar, va a ser un ejercicio en el que vamos a demostrar cómo se implementa esta ecuación tanto en el plano como en los valores